Muy buenas tardes, amados hermanos. En esta hora quiero desearles las más ricas bendiciones de parte de nuestro Dios. Y quiero traerle una reflexión bíblica en esta tarde acerca del libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 13, donde la escritura nos dice así: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo vuestro corazón. Hermano, aquí vemos que Jeremías, en el capítulo 29, versículo 13, vemos que es un versículo profundamente significativo que habla de la promesa de Dios de ser encontrado por aquellos que lo buscan con todo su corazón. De hecho, este versículo es parte de una carta que el profeta Jeremías envió a los exiliados de Babilonia, transmitiéndole un mensaje profético de esperanza y de restauración. De hecho, esta reflexión, hermano, sobre este versículo 13 no solo nos invita a considerar el contexto histórico en el cual fue escrito, sino que también aplicarlo a nuestras vidas contemporáneas y escudriñar el significado de lo que es buscar a Dios con todo nuestro corazón en medio de cualquier circunstancia y adversidad que nos encontremos en nuestra vida. Pero para que podamos entender plenamente Jeremías 29:13, es crucial situarlo en su contexto histórico. Jeremías, hermano, más conocido como el profeta llorón, vivió en un tiempo de gran turbulencia para el pueblo de Israel. Fue llamado a ser profeta durante los últimos años del reino de Judá, en un periodo marcado por la corrupción, la idolatría y la inminente destrucción a manos de Babilonia. Ahora, cuando vemos que en el año 586 a.C., el rey Nabucodonosor de Babilonia conquistó Jerusalén, destruyó el templo y llevó muchos israelitas al exilio. Y en el capítulo 29 de Jeremías vemos que hay una carta enviada por el profeta a los exiliados de Babilonia, animándoles a establecerse en la tierra extranjera, a buscar el bienestar de la ciudad donde estaban y a esperar pacientemente el cumplimiento de la promesa de Dios de restauración después de 70 años. Pero hermano, si miramos en Jeremías 29 del 10 al 11, vemos que Dios le promete que después de los 70 años en Babilonia les traería de regreso a su tierra y cumpliría sus planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Y en este contexto, en todo este contexto histórico, viene la promesa ¿de qué? Del versículo 13, cuando dice la escritura: y entonces me buscaréis y me encontraréis cuando me busquen de todo vuestro corazón. Ahora tenemos que entender qué bueno que Dios es un Dios que restaura, es un Dios que nos vuelve a restaurar cada día, y nos dice: entonces me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo vuestro corazón. Ahora tenemos que entender, hermano, el significado de buscar a Dios de todo corazón, porque buscar a Dios de todo corazón implica una búsqueda sincera, una búsqueda apasionada y total. Y si miramos en la escritura, vemos que este concepto está profundamente arraigado en ella y refleja un principio fundamental de la relación del hombre con Dios. ¿Por qué razón? Porque buscar a Dios de todo corazón significa hacerlo con sinceridad y sin reserva, hacerlo con devoción y con entrega. De hecho, el Salmo 119:2 dice: bienaventurados los que guardan sus testimonios. Óyeme esto: y con todo el corazón le buscan. Por esa razón tenemos que entender, hermano, que la sinceridad en nuestra búsqueda implica una vida sin doblez, donde nuestros deseos y acciones estén alineados con la voluntad de Dios en todo momento. Porque la búsqueda de Dios también, hermano, debe ser apasionada y dedicada. En Deuteronomio capítulo 4, verso 29, Moisés nos advierte
al pueblo, le advierte al pueblo de Israel que cuando busquen a Dios, lo encontrarán si lo buscan con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fuerza. Y búsqueda, hermano, esta búsqueda es apasionada, ¿entiendes? Es una respuesta al amor incondicional y a la gracia que Dios nos ha ofrecido, que es inmerecida. Por eso tú y yo tenemos que saber que tenemos, hermano, que buscar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, porque este es el gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. En otras palabras, es fundamental que tú y yo, hermano, tengamos pasión y dedicación por buscar a Dios. También, hermano, la búsqueda de Dios debe ser apasionada y dedicada. ¿Por qué razón? Porque Dios desea que nosotros tengamos una entrega tal a Él poderosa. Es decir, que hay una totalidad y una exclusividad total con Él. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre y no somos sus hijos. Por eso buscar a Dios de todo corazón significa hacerlo exclusivamente, sin dividir nuestros afectos entre Dios y otros ídolos o otras prioridades. De hecho, Jesús reafirmó, hermano, este principio en Mateo capítulo 6, verso 33, cuando dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas serán añadidas o vendrán por añadidura. Pues, hermano, esto es fundamental que lo tengamos en cuenta. Ahora, la promesa ahí en Jeremías 29:13 es clara, cuando nos dice que aquellos que buscan a Dios con todo su corazón lo encontrarán. Esta búsqueda, hermano, esta búsqueda y hallazgo tiene profundas implicaciones para nuestra vida. ¿Por qué razón? Porque cuando tú y yo buscamos a Dios, vamos a tener una transformación personal, porque encontrar a Dios transforma nuestras vidas totalmente. En 2 Corintios capítulo 5, verso 17, Pablo declara que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Esta transformación implica un cambio de nuestra vida, es decir, de nuestra identidad, de nuestros valores, de nuestros propósitos, un cambio interno, un nuevo nacimiento, un cambio que hace el Espíritu de Dios en nuestra vida, de tal manera que nuestro ser es transformado por una búsqueda de Dios total. También, hermano, hay una relación íntima con Dios, porque encontrar a Dios, hermano, nos lleva a una relación íntima y personal con Él. Cuando tú y yo vamos a la presencia de Dios, cuando tú y yo tenemos tiempo con Dios, ¿sabes lo que pasa? Tenemos una relación íntima y personal con Él. Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y cuando nos habla de esta cercanía, implica comunión constante, oración y una vida dirigida por el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Y eso es lo que Dios desea de nosotros, que tú y yo diariamente nos acerquemos a Él, que tú y yo diariamente estemos con Él, que tú y yo diariamente estemos una relación estrecha con Él, que seamos amigos de Él. Es lo que Dios desea, que tú y yo seamos amigos de Él, que tengamos una relación cercana, que tengamos una relación como un amigo diariamente, pues de padre a hijo, que nos hablemos diariamente, ¿entiende? Que tengamos comunión, intimidad, ¿entiende? Eso es lo que Dios desea, que tengamos una vida controlada por el Espíritu, que nuestra voluntad esté sujeta a la voluntad del Espíritu. Por esa razón tenemos que entender también que encontrar a Dios proporciona paz, proporciona seguridad y estabilidad en nuestra vida en medio de cualquiera de las adversidades que se puedan presentar. Tú y yo vamos a sentir paz, vamos a sentir estabilidad, vamos a sentir seguridad. De hecho, Filipenses capítulo 4, verso 7 nos promete que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y esta paz, hermano, es el resultado de confiar plenamente en la soberanía y en la bondad
de Dios. Qué bueno que tú y yo podemos confiar, hermano, en la soberanía y en la bondad de Dios. Qué bueno que tú y yo podemos confiar también en la omnipotencia. Qué bueno que tú y yo podemos confiar en que Él todo lo sabe, en que Él es omnisciente, Él es omnisapiente, que Él está al control de tu vida y de mi vida. Porque ya tiene trazado un plan de antemano para nosotros. Qué bueno esto, hermano. Gloria al Señor. Ahora, si seguimos reflexionando acerca de Jeremías 29:13, esto no solamente nos lleva a comprender su contexto histórico y significado teológico, sino que también nos lleva a aplicar sus principios a nuestra vida cotidiana. ¿Por qué razón? Porque es esencial que cada uno de nosotros examine sinceramente nuestro corazón, nuestras motivaciones, cómo estamos buscando a Dios, cómo está mi corazón, ¿entiendes? Cuando busco a Dios, ¿qué áreas de mi vida está siendo, cómo están las áreas de mi vida? ¿Cómo están divididos las áreas de mi vida? ¿Dónde estamos? ¿En qué área estoy distraído? ¿En qué área no estoy distraído? ¿Entiendes? Entonces es bueno que nos examinemos delante de Dios. Cuando leemos este texto, es bueno que nos examinemos, que nos miremos y empecemos también a cultivar, si no lo tenemos, una vida de oración. ¿Por qué razón? Porque la búsqueda de Dios con todo nuestro corazón se manifiesta en una vida constante de oración ferviente y constante en la presencia de Dios. Pero tenemos que cultivar una vida de comunión con Él. De hecho, 1 Tesalonicenses 5:17 nos exhorta a orar sin cesar. ¿Por qué? Porque la oración es el medio por el cual nos acercamos a Él y cultivamos una relación íntima con el Creador, con nuestro Padre. Por eso es bueno que prioricemos la palabra de Dios, porque la Biblia es la revelación de Dios, es la guía para nuestra búsqueda diaria, es nuestro alimento espiritual. De hecho, en el libro de Josué, capítulo 1, verso 8, se nos instruye a meditar en la palabra de Dios de día y de noche para que podamos prosperar, tener éxito en todo lo que hagamos. Es decir, cuando leemos la palabra, estudiamos y aplicamos la escritura, vamos a entender, podemos saber y comprender y tener por seguro que todo lo que hagamos va a salir bien, porque estamos caminando en un mapa seguro, porque ya va a ser la prioridad número 1 de nuestra vida. Tenemos que entender, hermano, que Jeremías 29:13 es una promesa poderosa que nos invita a buscar a Dios con todo nuestro corazón, asegurándonos que cuando lo hagamos, lo encontraremos. Y este versículo nos desafía a vivir una vida de sinceridad, pasión, dedicación en nuestra relación con Dios. Y sabiendo que al hacerlo experimentaremos transformación personal, una íntima relación con nuestro Dios y una paz que trasciende cualquier circunstancia. Hermano, que esta reflexión hoy nos motive a evaluar nuestras vidas, cultivar una búsqueda ferviente de Dios y vivir en la seguridad, hermano, de su promesa, de que cuando, hermano, lo buscamos de todo corazón, Él está allí presto para socorrernos. Que Dios les continúe bendiciendo, porque como siempre digo, bendecidos estamos en Cristo.